Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos al Señor. Amén. Creo que todos hemos leído este pasaje, ¿verdad? El apóstol Pablo y Silas son apresados, son metidos en la cárcel y bueno, todo lo que rodea, hermanos, la situación, sin lugar a dudas, eran razones injustas, porque lo único que ellos estaban haciendo era predicar el evangelio, sanar a enfermos, ministrar la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, los meten a la cárcel. Y contrario a todo lo que podríamos pensar, ¿verdad? Porque, oiga, ¿a quién le gusta estar en la cárcel? A nadie, ¿verdad? No nos gustaría estar en la cárcel. ¿Nunca ha estado? Dijo aquel: nunca ha estado ni volvería a estar. Nunca he estado en la cárcel, pero simple y sencillamente que lo tengan a uno, ¿verdad? Una vez se pagaron una infracción y la señorita se sintió ofendida y me mandaron ahí un ratito, como 2 horas, ahí me tuvieron sentado. Y me dijo: de gracias a Dios que no lo metemos allá adentro a los separados. Y yo: ay, ¿por qué? Pero ahí me tuvieron 2 horas y me quitaron el cinturón para que no me fuera a ahorcar, según ellos, y cosas así, ¿verdad? Ahora imagínense, hermanos, que lo metieron a la cárcel y lo pusieron en un cepo, ¿va? Los amarraron de pies y manos y los amarraron al suelo, ¿verdad? Para que no pudieran moverse. Entonces, ya el hecho de estar en la cárcel era motivo suficiente para que Pablo y Silas estuvieran quizás preocupados, afligidos. Y luego que los amarran en el cepo, hermanos, pues era realmente no solo triste, sino incómodo. Sin embargo, dice la Biblia, hermanos, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Amén. A medianoche, hermanos, Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios, y el gozo del Señor se movió en medio de ellos, y empezaron, hermanos, una celebración, empezaron a alabar al Señor, empezaron a glorificar a Dios, y todo eso, hermanos, ese espíritu de celebración, esa actitud de alabanza, cambió todo su entorno. Y suena muy fácil leerlo, celebrar en medio de la adversidad. Pero normalmente nosotros no celebramos en medio de la adversidad. Normalmente nos quejamos, normalmente lloramos, normalmente si oramos es a veces hasta para reclamarle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué permites que me pase esto? Y a veces hasta le recapitulamos al Señor todo lo que hacemos, ¿va? A veces señalamos al fariseo que ora ahí en la historia de Jesús, de que aquel fariseo que oraba y le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano, yo oro, yo ayuno, yo doy ofrendas, yo vengo al templo, y lo criticamos, ¿va?
por presumido, por pretencioso delante de Dios. Pero cuando estamos en la necesidad, cuando estamos en la calamidad, a veces hacemos ese recuento delante del Señor. Le decimos: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo creo en ti, si yo te sirvo, si yo ofrendo, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, y empezamos a contarle al Señor todas las cosas que hacemos para Él, como si Dios no las conociera, como si a Dios se le hubiera pasado por ahí y esa fuera la razón por la que estamos pasando por dolor. Pero Pablo y Silas, hermanos, no hicieron eso. Simple y sencillamente empezaron a celebrar en medio de la adversidad. Y quiero hablar acerca de esto, hermanos. Celebración en la adversidad. Celebración en la adversidad. Nosotros celebramos normalmente las cosas buenas. Celebramos, ¿verdad? Hasta por ahí, ¿verdad? Hay un día en el año, el 8 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Que cuando le decimos a las mujeres felicidades, dice: no, hoy no se felicita, hoy se conmemora. ¿Por qué? Bueno, hay a ellos, ¿va? Pero la razón es porque nosotros celebramos normalmente las cosas buenas. Celebramos el cumpleaños, celebramos un ascenso, celebramos, no sé, ¿verdad?, el nacimiento, celebramos cosas buenas que suceden en nuestra vida. Pero las cosas malas no las celebramos. Las cosas malas, entre más rápido pasen, mejor. Una enfermedad, nadie celebra la enfermedad. Nadie dice: vamos a celebrar porque hoy hace 12 años que me diagnosticaron diabetes. No, nadie lo hace. Nadie dice: vamos a celebrar porque hoy hace tantos años que pasó esto. No, lo recordamos incluso con pesar y con dolor, porque es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, hermanos, cuando nuestra fe, nuestra vista, nuestra entrega está totalmente en Dios, hermanos, nosotros podemos celebrar en medio de la adversidad, aunque sea difícil, aunque la situación sea dolorosa, aunque estemos en una posición incómoda. El encarcelamiento de Pablo y Silas, hermanos, era por demás injusto. La prisión, hermano, representa un contexto adverso, simbolizando la opresión y la restricción a la libertad. Así se encontraba Pablo y Silas. Pero en medio de esa situación difícil, en medio de esa situación adversa, en medio de esa situación donde todos los demás solamente estaban esperando que pasara el tiempo, Pablo y Silas estaban cantando, estaban celebrando, estaban adorando a Dios. Ahora, no estaban celebrando la situación en sí mismo, estaban celebrando a Dios que les daba la fortaleza, al Dios que estaba permitiendo que pasaran por esa situación con algún propósito en particular. Cuando estamos en medio de la adversidad, hermanos, es importante hacer dos cosas: decidir y hacer. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Decidieron, hermanos, ponerse a orar. Decidieron ponerse a cantar. De nada sirve, hermanos, saber lo que tenemos que hacer si no lo hacemos. Si usted va al médico y lo diagnostican y le dan el medicamento, y usted va y compra el medicamento, pero no se lo toma, ¿de qué le sirve? De nada. Dice: ay, cómo me duele, ya fui al doctor. Y se está tomando el medicamento. No, todavía no. Pero entonces, ahí va a seguir con el dolor. Ahí va a seguir con el problema. No basta el saber, sino la acción. Pablo y Silas, hermanos, decidieron orar y cantar a pesar de la situación. Porque nuestra fe debe de trascender
las situaciones que estamos viviendo. Nuestra fe debe de trascender a las cosas que nos están pasando, a pesar de la injusticia, a pesar del dolor, a pesar de la incomodidad. Pablo y Silas optan por una respuesta inusual: la oración y la alabanza. En lugar de hacerse las víctimas, en vez del resentimiento, en vez de la pena, en vez de la autoconmiseración, en vez de culpar a los demás, en vez de hacer cualquier otra cosa destructiva y dañina y que de todas maneras no los iba a sacar de la prisión, ellos deciden cantar y lo hacen. Porque dice el dicho por ahí, ¿va? Que de buenas intenciones, ¿qué, hermanos? Está empedrado el camino al infierno. Buenas intenciones. Yo tenía la intención yo tenía el propósito pero nunca lo hicieron. Dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Porque no basta saber lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Aunque no haya ganas, aunque no haya ánimos, aunque el lugar sea oscuro, aunque el lugar sea adverso, aunque la situación sea dolorosa. Dice la palabra del Señor hablando en los Proverbios, que la risa es medicina para los huesos, ¿verdad? La alegría, el corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Y qué manera podemos obtener un corazón alegre en medio de las dificultades? Pues solamente teniendo comunión con Dios, solamente a través de la oración y a través de la alabanza. Decidieron la alabanza en medio de la oscuridad de la prisión. En lugar de dejarse consumir por la amargura o el desaliento, Pablo y Silas iluminan su entorno, hermanos, con la luz de la alabanza. A veces nos ponen los cuadritos, ¿va? de los dibujitos de niños, cómo estaba Pablo y Silas, y les ponen una velita, y no había velita, hermanos. Eran prisiones húmedas. Si era tiempo de frío, estaban heladas, hermano. Y si era tiempo de calor, estaba sofocado por la humedad, maloliente. Costaba trabajo dar una bocanada de aire porque olía feo. No había derechos humanos, hermanos, que fueran a inspeccionar ahí pónganle un lavamanos y ahí pónganle una camita y un colchón. No. Eran prisioneros, los trataban de lo peor. Allí estaba Pablo y Silas. Y los presos, hermanos, hundidos en su desesperanza, hundidos en el dolor, hundidos en el enojo, escuchaban a Pablo y Silas que estaban cantando. Los escuchaban. ¿Por qué? Porque el lugar estaba oscuro. En lugar de dejarse consumir por la amargura, ellos empezaron a alabar al Señor, a hacer una celebración en medio de la adversidad. La rareza de la celebración en la adversidad, hermanos, es raro. Es raro. Pero es algo que glorifica el nombre del Señor. Amén. En segundo lugar, hermanos, la celebración en la adversidad. La liberación, hermanos, a través de la celebración en la adversidad. La liberación que ellos obtuvieron a través de la celebración en medio de la adversidad. Hay quienes quieren enfocar nada más el hecho de que, mire, alabar a Dios y todos sus problemas se van a acabar. No, Pablo y Silas no cantaban para que sus problemas se acabaran. Pablo y Silas no cantaban para ser libres. Cantaban y alababan al Señor porque ya eran libres a pesar de estar presos. No es yo hago esto para que pase esto, no. Mi corazón, mi vida en Dios ya está completa. De tal manera que no importa las circunstancias, yo puedo alabar al Señor, yo puedo confiar en Él.
El terremoto, hermanos, que acontece no es simplemente un fenómeno natural. Es la respuesta divina a la actitud de oración y de alabanza de los apóstoles. Porque no nada más estaban cantando, hermanos. Estaban orando y cantando. Por ahí dicen, la alabanza a Dios cambia las cosas. No, la alabanza a Dios cambia nuestra óptica de las cosas. Cambia la manera en la que nosotros vemos las cosas. La oración es la que nos pone en contacto para comprender los planes y propósitos de Dios. La celebración, hermanos, no solo es una respuesta emocional, sino una expresión de confianza en la soberanía y en el poder de Dios. Por eso celebraban, hermanos. Porque su Dios seguía sentado en el trono. Porque su Dios, hermanos, seguía resucitado. Porque el Cristo al cual ellos servían, hermanos, no estaba preso, no estaba limitado, no estaba atado de manos. Aunque ellos lo hubieran metido a la cárcel, aunque ellos estuvieran amarrados en el cepo, el Dios al cual ellos servían, hermanos, seguía siendo un Dios poderoso. Y por eso cantaban y alababan y oraban y expresaban su alabanza al Señor. Porque ellos estaban expresando su confianza en la soberanía y en el poder de Dios. Oiga, en la soberanía, primero. ¿Por qué estaban en la cárcel? ¿Por qué estaban en la cárcel? Porque Dios había querido que fueran a la cárcel. A veces nos cuesta trabajo entender estas cosas. Máxime en una cultura, en una sociedad donde el evangelio se ha corrompido tanto, donde solamente nos dicen, es que Dios quiere tu bien, Dios quiere que seas sano, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que no te duela ni la uña, Dios quiere que seas feliz. No, Jesucristo no vino, hermanos, a morir en la cruz para que nosotros alcanzáramos nuestros sueños. Jesucristo no vino a morir en la cruz para que nosotros tuviésemos una cuenta en el banco con mucho dinero. Jesucristo no vino a morir en la cruz para que nosotros seamos personas famosas. No, Jesucristo vino a morir en la cruz para que nosotros fuésemos salvos de la condenación, del pecado, de la muerte. Pedro y Pablo y Silas por eso cantaban al Señor, porque confiaban en la soberanía de Dios y en el poder de Dios. A veces le decimos al Señor, Señor, tú tienes el poder, ¿qué te cuesta? No, si no dudamos, no se cuestiona el poder de Dios. Más bien debemos de cuestionar nosotros si estamos dispuestos a someternos a su soberanía, a su señorío. Señor, ¿qué te cuesta sanarme? ¿Y a ti qué te cuesta aceptar que quiero que estés enfermo? Pablo le dijo al Señor, Señor, sáname. 3 veces le dijo, y las 3 veces el Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir, quiero que estés enfermo, así que aférrate a mi gracia, aférrate a tu confianza en mí, porque en tus debilidades el poder de Dios se perfecciona. Por eso cantaban en Pablo y Silas, porque era una manifestación de confianza en la soberanía y en el poder de Dios. El Dios de ellos tenía el poder para hacer cualquier cosa, y eso los llenaba de gozo. Lo vieran o no lo vieran. En este caso sucedió, en este caso hubo un terremoto y las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. Que eso no tenía nada que ver con el terremoto. Que las puertas se abrieran, bueno, ok, va. Sacudió, las descuadró, se abrieron las puertas. Pero las cadenas de sus manos se cayeron. Y no nada más de ellos, sino de todos los presos. O sea, eso no tenía nada que ver con el terremoto. Entonces, allí estaba expresado el poder de Dios. Pero
Pablo y Silas, hermanos, no estaban cantando para que eso sucediera, sino porque ellos sabían que su Dios podía hacer cualquier cosa. Ya Pedro en otra ocasión, hermano, había sido sacado por un ángel sin que nadie se diera cuenta, aún con las puertas cerradas. ¿Sí se acuerda? Ellos sabían que su Dios, si los quería presos, ahí iban a estar, aunque pasara lo que pasara. Si los quería libres, los iba a sacar de alguna manera. No se mortificaban, no se afligieron, no se entregaron a la autoconmiseración, no se entregaron a una actitud destructiva. Porque la celebración, hermano, no es una acción emocional, sino es una estrategia espiritual. Yo me gozo en el Señor. Es más, el profeta dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La celebración a nuestro Dios es nuestra fortaleza. No permitamos, hermanos, que las circunstancias tristes limiten nuestro gozo en el Señor. Cuando las cosas que nos suceden nos entristecen de más, porque una cosa es entristecerse y otra cosa es entristecerse de más. El apóstol Pablo le dice a aquellos creyentes que habían tenido familiares que habían muerto y le dicen, oye Pablo, ¿qué va a pasar con nuestros parientes? Ya murieron, Cristo no ha venido. Y el apóstol Pablo dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y ya habla ahí sobre la venida del Señor y la resurrección de los que murieron en Cristo. Entonces, no es que no estemos tristes cuando nos pasa algo. No es que de pronto no nos sintamos afligidos cuando sucede algo que lastima nuestro corazón. Pero no permitamos, hermanos, que las circunstancias tristes limiten nuestro gozo en el Señor. ¿Por qué debo de estar triste? Esté pasando lo que esté pasando. Si tengo promesas de vida eterna. Si tengo promesas que van más allá de este tiempo. ¿Por qué he de permitir que se apodere de mí la ansiedad, el dolor, la pena, la tristeza, la aflicción? Si el Señor nos ha dado promesas más allá de este tiempo, más allá de esta vida. Es el motivo de nuestro gozo. Las razones de nuestro gozo son más grandes que las adversidades que estamos enfrentando. Pablo y Silas lo entendían. Por eso estaban celebrando, por eso estaban cantando, por eso estaban orando, por eso los presos no se creían lo que estaba pasando. Están allí en la oscuridad, están amarrados, están encadenados, están incómodos, pero están felices. ¿Cómo es eso? Porque tenían un Dios maravilloso. La cárcel, hermano, no solo representaba una limitación física para Pablo y Silas, sino que también era un lugar oscuro y desalentador. Era un lugar oscuro y desalentador. Y a veces llegamos a esos lugares oscuros y desalentadores, quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Sí, cuando se acabaron todas nuestras posibles soluciones, de pronto nos sentimos así, en un lugar oscuro y desalentador. El profeta Elías se llegó a sentir así y le dijo al Señor, Señor, mejor quítame ya la vida. Ya no quiero. A lo mejor no lo hemos dicho, pero de pronto así me siento tan cansado. Ya no quiero seguir. Para obtener victoria, hermanos, es necesario celebrar aún en medio de la adversidad. Es que no tengo nada que celebrar. ¿Cómo?
que no tenemos un Dios grande, que no tenemos un Dios poderoso, que no tenemos, hermanos, un Dios que trasciende al tiempo y a las circunstancias. No, hermano, es que usted no sabe lo que me ha pasado, lo que me hicieron. No sé. No sé lo que pueda estar pasando. No sé lo que esté viviendo. No sé cuánto lo hayan traicionado. No sé cuánto le duela. Pero sí sé que el Dios en el que creemos es el mismo. Y es un Dios poderoso. Y es un Dios grande. Creo que ya les he contado esta anécdota de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia al alemán, estaba sufriendo mucha persecución. Había enemigos por todos lados, había gente tratándola de matar. Y los que lo protegían ni siquiera era por convicción, era por conveniencia. Porque se querían quitar el yugo de Roma de sobre ellos. Por eso lo protegían. Y estaba, hermanos, en una situación de mucho estrés. Dicen, hermanos, dicen algunos historiadores que en el cuarto, en la habitación de Lutero, había manchas de tinta en la pared. Porque cuando estaba escribiendo, recibía ataques espirituales y diabólicos tan fuertes que en su desesperación agarraba la tinta y se las aventaba. Ese era el cuadro de ansiedad, de estrés, de dolor que estaba enfrentando. Y un día, hermanos, estaba completamente devastado, desconsolado, sin ánimos de seguir adelante. Y su esposa lo miró y percibió que estaba, hermanos, en un hoyo de desesperación. Y fue y se vistió de negro, su esposa. Y él estaba sentado ahí en la mesa. Y pasa delante de él y la mira que anda vestida de negro y le dice: ¿quién se murió? Le dice Lutero. ¿Quién falleció? ¿Por qué andas vestida de luto? No me enteré, no sé quién se murió, dime quién se murió. Y la esposa le contesta y le dice: Martín, Dios se murió, por eso ando de negro. Y Martín Lutero, hermano, reaccionó y le dice: ¿estás loca, mujer? ¿Cómo que es? ¿Cómo piensas que Dios se murió? Dios está en el trono, Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es el creador, Dios todo lo puede, Dios es Dios. ¿Cómo crees que se va a morir? Y entonces la esposa le dice: ¿y entonces por qué estás tan afligido? ¿Y entonces por qué estás tan deprimido? ¿Y entonces por qué permites quedarte en esa celda de aflicción y de dolor si Dios es todo lo que tú has dicho? Y a veces nosotros, hermanos, estamos en esa prisión, no porque nos hayamos, Dios se haya desentendido de nosotros, sino porque nosotros hemos dejado de pensar y de darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. De la grandeza de nuestro Dios. No es la prisión, hermanos. No es la oscuridad, no es el problema. Nosotros podemos celebrar en medio de la adversidad, porque tenemos un Dios glorioso. La celebración, hermanos, finalmente, en medio de la adversidad, abre la oportunidad de liberar a otros. No pierda el testimonio. No importa dónde esté. No importa cómo esté. El testimonio es importante. Es lo único que tenemos, hermanos, porque las palabras se las lleva el viento. Lo que yo le diga al vecino, lo que yo le diga a mi familiar, a mi hermano, lo que yo le diga a quien sea, no tiene peso si no hay testimonio. No tiene valor si no hay testimonio. El testimonio, hermanos, no hay que perder el testimonio.
ya que es vital para poder rescatar a otros. Pablo y Silas están presos. Yo no sé cuántos de los presos los habrán escuchado predicar, los habrán escuchado decir que su Cristo había resucitado de la muerte y que había vencido a la muerte y que ellos eran servidores del Señor de señores y del Rey de reyes. Yo no sé cuántos lo escucharon. Pero todo lo que Pablo y Silas pudieron haber dicho quedó corroborado en ese momento de celebración en medio de la prisión. Porque hablar de Dios cuando todo nos va bien es fácil. Hasta la gente cuando le va bien, que no conoce a Dios, dice: bendito Dios, todo va bien. Es fácil, cualquiera lo dice, hasta un inconverso. Pero celebrar a Dios, glorificar a Dios, confiar en Dios, estar gozoso en medio de la tribulación, solamente alguien que realmente tiene un encuentro con Dios, solamente alguien que confía genuinamente en Dios. No pierde el testimonio. No pierde el testimonio. Ya que este es vital para rescatar a otros. Hay gente que nos está mirando y que si nosotros, hermanos, respondemos ante las situaciones de la vida de la misma forma que los demás, van a decir: ¿para qué quiero entonces al Dios del que me predican? ¿Para qué quiero al Cristo que me predican? Si a la hora de la hora se comporta igual que nosotros, si a la hora de la hora está igual de angustiado que nosotros, si a la hora de la hora está igual de deprimido que nosotros. El testimonio, hermanos, es lo único que tenemos como una herramienta real para impactar al mundo. La gente, hermanos, puede pensar que estamos locos cuando ve nuestra fe tan férrea, cuando nos ven inconmovibles, pero cuando ven los resultados de esta, hermanos, se acercarán a saber más de nuestra fe. El carcelero, hermanos, metió a Pablo y a Silas a la cárcel. Le habían predicado, le habían hablado, le habían dicho, pero no lo impactó. No lo impresionó la predicación de Pablo, no les impactó lo que Pablo había señalado, ni Silas. Cuando están en la cárcel orando, cantando, pero cuando tembló, hermanos, cuando vieron el resultado, cuando vio el resultado de la fe de Pablo y Silas, se acerca a Pablo y le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Las prisiones, hermanos, las adversidades, los dolores que Dios permite en nuestra vida, tienen propósito. Cumplen varios propósitos. Yo puedo señalar ahorita 2, 3. El propósito de probar nuestra fe, nuestro amor, nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fe. Por eso permite Dios las pruebas, el dolor, la enfermedad, la adversidad, las cosas que duelen, para probar nuestra fe, nuestro amor a Él, nuestra fidelidad. Pero también tiene el propósito de llevarnos a un crecimiento y madurez espiritual. Nada más a los niños chiquitos se les anda cuidando, ay, de que no se tropiecen, no se caigan, no les va a pasar algo, no les va, ahí los andan cuidando. Pero ya cuando una persona es adulta, ya cuando es grande, las cosas que pasan le enseñan y aprende. Y Dios permite, hermanos, esos momentos de dolor y de dificultad y de adversidad para llevarnos a un crecimiento y madurez espiritual. Pero un tercer propósito, hermanos, es de que si Dios
nos lleva a lugares donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay desolación. Es porque ahí hay más personas, hermanos, más aprisionadas que nosotros, más enfermas que nosotros, más adoloridas que nosotros, más solas, que necesitan ver nuestra fe en medio del dolor, en medio de la adversidad. Cuando tenemos un problema y andamos por ahí buscando soluciones, sea cual sea, cuando va uno al médico porque le duele algo y de pronto ve ahí a otra persona que está peor, ¿verdad? Esa gente necesita ver nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Cuando Dios permite que vayamos a lugares desoladores, es para que nuestro testimonio brille, para que nuestra fe en Dios brille, para que la gente vea, hermanos, que hay solución en Cristo, para que la gente se dé cuenta de que no todo está perdido, de que sí conviene confiar en Dios, que sí vale la pena tener un Dios en nuestras vidas. Porque mientras para ellos son solo dolor y adversidad y tristeza, para nosotros hay propósito en medio de todo ello. Para nosotros hay crecimiento, para nosotros hay cosas preciosas. Para ellos es solo sufrir por sufrir. Para nosotros el sufrimiento tiene un propósito. Por eso, cuando Pablo y Silas, hermanos, están en la prisión, no se angustian, no se deprimen, no están desesperados, no están lamentándose, están gozosos, están cantando, están orando y tienen, hermanos, una celebración en medio de la adversidad. ¿Qué le parece si en esta hora pasamos al altar? Y a lo mejor hay un problema en su vida. A lo mejor está pasando por una situación difícil. A lo mejor no tanto. A lo mejor hay motivos de tristeza en su corazón. Y ya le dijo al Señor: Señor, ¿qué te cuesta? Tú tienes el poder. Tú puedes hacerlo. Pero el Señor quiere que nosotros estemos en paz en medio de la adversidad. Quiere que tengamos gozo en medio de la aflicción. Quiere que cantemos en medio de la tribulación. Quiere que demos testimonio de que confiamos en un Dios tan grande, tan maravilloso, tan sublime, que las circunstancias que estoy viviendo no me desalientan, que las situaciones que estamos viviendo no nos devastan, porque tenemos un Dios que puede hacer temblar la tierra para abrir nuestras prisiones. Tenemos un Dios que puede zarandear el mundo entero para guardarnos. Pero si aún así no lo hiciera, como aquellos jóvenes hebreos que estaban enfrentando la condena de un horno de fuego, dijeron: nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del fuego. Pero si no lo hiciera, igual confiamos en su bondad, igual confiamos en sus propósitos, igual no vamos a ser devastados, no nos vas a ver de rodillas suplicando, porque nuestro Dios es más grande. Osana Mashirikaya. Dígale en esta hora: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, y siempre voy a creer en ti.